porque les tengo una gran noticia. Está pensando en comprarse una casa propia, está mirando los anuncios de las ventas de departamentos y de casa y dice, pero ¿cómo si yo no tengo plata? Les voy a contar que hoy día la tasa de interés de los créditos hipotecarios es la más baja desde que se tiene registro. De eso vamos a estar conversando, pero antes, como siempre, comunícate con nosotros. Mira, de esta manera lo puedes hacer. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el +569 40 23 8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Y estamos con mi querido Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de defensadeudores.cl. ¿Cómo le va? ¿Está todo bien? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, hoy día con un gran invitado, Alejandro Guzmán, quien es ingeniero comercial, experto en todo lo que es la educación financiera. Bienvenido también a nuestro programa. Buenos días, Krishna, buenos días, Ricardo, y buenos días a todos los televidentes que nos están viendo, y felicitaciones por el programa. Creo que esta iniciativa de poder ayudar a las personas dándole información para tomar buenas decisiones financieras es el camino, así que felicitaciones. Eso es justamente la definición de nuestro programa. Somos los convencidos de que la información acorta las brechas. Absolutamente. Y uno de los grandes temas que tenemos hoy día en Chile es que hay mucha información, pero a la larga las personas terminan desinformadas si no tienen las herramientas para poder ver qué cosas les sirven, qué cosas les son útiles para tomar... Sobre todo estos temas financieros donde nos vemos de una u otra manera bombardeados con información, bombardeados con publicidad, bombardeados con comentarios que nos dicen qué hacer, qué no hacer. Así es. Y sobre todo este tema tan hoy día tan recurrente como es los créditos hipotecarios, que nos hablan de una tasa baja histórica, pero también estamos enfrentados periódicos de distintas índoles. Se han señalado que las viviendas han subido un 70% en los últimos 10 años de valor. Entonces uno dice, ok, me puedo endeudar a una baja tasa, pero a su vez también me estoy endeudando a un alto precio. Entonces, ¿cómo buscar el mejor mix entre ambos indicadores? Es súper interesante lo que tú dices, Ricardo, porque efectivamente el precio promedio de las viviendas en Chile ha subido en los últimos 10 años un 67%, y el ingreso de los chilenos en promedio ha subido solamente un 25%. Y no solamente pasa con las viviendas. Ustedes vieron que la semana pasada aumentó el valor del metro, y desde que partió el Transantiago el metro ha aumentado su precio en un 100% y la renta es un 25%. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado también hay un tema con las pensiones en este país. Si ustedes ven la relación entre los sueldos promedio y las pensiones son muy bajas, y mucha gente está viendo hoy día la posibilidad, así es, de complementar sus ingresos para la vejez con una inversión en bienes raíces. Está pensando en comprar, le gustaría comprar, no sabe cómo hacerlo, porque además uno puede tener mucha información, pero no todos la entendemos. Así es que aquí, con peras y manzanas, como siempre, de manera clara y concreta, te vamos a entregar toda la información con respecto a esta tasa que hoy existe para los créditos hipotecarios. Pero fuimos a la calle a preguntarle a la gente, ¿está pensando en comprar, en invertir? Veamos lo que nos respondieron. ¿Solicitado un crédito hipotecario? ¿O has tenido? Ahora estoy solicitando hipotecario y no sé, pues más que hablar puntualmente de mí, yo creo que para todas las personas es re complicado, ¿cachai? Y he hecho, de hecho, las consultas y en estos momentos así como difíciles, me llevaría más tiempo poder realizarlo. ¿Es muy difícil para el chileno acceder a un crédito hipotecario? Sí. ¿Usted en algún momento ha solicitado o ha pensado en algún momento solicitar un crédito hipotecario? Tuve un crédito hipotecario por varios años. Es bastante difícil, sobre todo por el pie que hay que dar y las trabas en cuanto a la cantidad de dinero que te entregan. O sea, los sueldos son bajos y te entregan cierta cantidad de veces el sueldo, y por lo tanto las propiedades con el elevado precio que tienen se dificulta demasiado. O sea, acceder a la vivienda es difícil, entonces ergo acceder al hipotecario también es complicado. Al final las tasas pueden estar en 1 y si la vivienda sigue por los valores que están, igual da lo mismo, o sea, no tenéis chance de acceder al hipotecario igual, porque no tenéis acceso, o sea, no tenéis chance de acceder a la vivienda en sí. ¿Sabe, por ejemplo, cuál es la implicancia, por ejemplo, cuando posterga el pago de un dividendo? Sí, claro. Las penas del infierno. Estuve bien complicado. Incluso me dijeron que me iban a rematar la propiedad. Que es como una bola de nieve, o sea, creciendo, pagáis intereses por meses de gracia, o después no, repactáis la cuota. Me imagino que hacen, pero tiene que ser igual complicado. Le agradezco
todas las personas que nos respondieron sus consultas y quiero tomar la frase que salió hace unas semanas atrás en los medios por parte de la Cámara Chilena de la Construcción, que decía: nos encontramos en un rango donde acceder a una vivienda es severamente no alcanzable al nivel de Reino Unido y Australia. ¿Qué significa eso para el chileno? Porque antes se prestaba el 100% del crédito, ahí hablaba un chico del tema del pie. Sin embargo, hoy día es menos tasa, pero los valores de las casas están más caros. Exactamente, Cristina. Bueno o malo en la situación en la que estamos. Se produce un poco esa contradicción que tú señalas, que efectivamente hoy día las tasas de crédito hipotecario en Chile están más bajas que nunca. O sea, si uno ve la evolución de las tasas en los créditos en los últimos 10 años, desde la crisis del año 2009, ¿se acuerdan esta crisis subprime que se llamó? Las tasas tope han llegado hasta un 5% anual y han venido descendiendo hasta el día de hoy, en que las últimas tasas son en promedio del orden del 2%. Como se habla de un 2, un 3, un 4%, muchas personas no ven el impacto de lo que eso significa en dinero. Pero un punto de diferencia de tasa puede explicar una diferencia aproximadamente de un 10% en el valor del dividendo. O sea, de 10 millones de un valor de 100 millones. En términos del dividendo. O sea, si una persona paga... 180.000 podría implicar una diferencia de 18.000 pesos. Exactamente. Perfecto. O en términos de plazo, un crédito hipotecario de 20 años podrías ahorrarte entre 2,5 o 3 años de plazo. Entonces, el efecto de las bajas de tasa es muy importante para las personas que quieren o refinanciar o comprar. Pero por otro lado está lo que tú dices, que las propiedades son más caras. Lo que también se discute es que en Chile las propiedades hace pocos años atrás eran muy baratas. Si ustedes se acuerdan, en Santiago, hace 9 años atrás, un departamento costaba 900 UF con subsidio de renovación urbana. Pero pareciera ser que lo que ha experimentado el valor realmente es el valor del suelo. Absolutamente. Más que porque bien decimos que en el fondo ha aumentado un 25% el sueldo. O sea, el maestro carpintero, el maestro yesero, en la práctica gana un 25% más. El cemento, yo no sé, los insumos directos, me imagino que no ha sido tanto, pero donde pareciera ser que el valor del suelo es donde nos volvimos locos. Claro, ¿por qué está tan caro? Mira, hay varias razones, pero la primordial es el valor del suelo. Efectivamente, el suelo... ¿Hay poco suelo en Chile? Es que el suelo... En Chile hay, en la región metropolitana hay, pero al final lo que le da valor al suelo es la conectividad y la forma en que tú estás al alcance o cerca del lugar de estudio, del lugar de trabajo. Locomoción. La locomoción, hospitales, es decir, todo lo que te da calidad de vida. El suelo es muy escaso porque es un activo que está determinado por la geografía, pero además hay algo que lo agrada, Ricardo y Krishna, que es las regulaciones que establece la autoridad. Entonces, en algunas municipalidades se han colocado normas para construir con ciertos topes en altura o lo que se llama la densidad, y eso hace que al final las propiedades vayan subiendo de valor. Ahora, ese indicador que tú mencionas es bien importante. En Chile las propiedades efectivamente tienen un altísimo costo, pero si lo empiezas a comparar con otras ciudades latinoamericanas, capitales, todavía estamos lejos de esos valores. Es decir, en barrios comparables de Buenos Aires o en la misma Ciudad de México, el precio promedio de las comunas más caras de Chile es la mitad de lo que cuesta en Buenos Aires o en Ciudad de México. Claro. Por lo tanto, creo que es muy probable que los precios puedan seguir aumentando, pero las personas, yo les invito a que estudien muy bien dónde van a comprar, en qué comunas van a comprar, cuál es su capacidad crediticia para tomar una buena decisión. Bueno, esta información está bien completa, dice las comunas que van creciendo, las que van aumentando el arriendo, etcétera. Hay esta hojita que nos trajiste tú, Alejandro, y que habla del impacto de un cambio en la tasa de interés para comprender la amortización y el interés. O sea, hay dos cosas que son bien... Explíquenos, por favor. Encantado. Mira, en el primer cuadro, para que nuestros amigos telespectadores lo puedan comprender el cambio de una tasa de interés. Estos son valores promedios que están para entender una deuda tipo de 1000 unidades de fomento. En el cuadro original, si la persona tomó un crédito de 1000 UF a 20 años, una tasa de 3,5% anual, va a pagar un dividendo de 5,77 UF. Sin seguro, sin nada, solamente el dividendo. Pero si la tasa cae a 2,8, va a pagar un dividendo de 5,44, es decir, tiene una diferencia con el crédito original de 75 UF, que en pesos de hoy día son 2.113.000 pesos. O sea, con una tasa de 3,5 versus 2,80 me estoy ahorrando 2 millones y tanto. No es el cálculo exacto, pero es para tener una idea aproximada. Y considerando tasas más actuales, el 2,5, una persona que renegocia del cuadro original de 3,5 al caso 2 a 2,5, tienes una economía del orden de 3.270.000. Ojo, que estamos dando por cada 1000 UF. Si hoy día nosotros pensamos, que lo conversábamos fuera de cámara,
que hoy día un departamento de 2 dormitorios o de 3 dormitorios en el sector oriente de la capital 6.000, 8.000 UF. te puede costar 10.000 UF fácilmente. Estamos hablando que la diferencia son 32.700.000 pesos. Por cada 1.000 UF, o sea, multiplique eso por los 6.000 UF o 8.000 No, pues te digo, en el caso de 10.000 UF, un departamento de 10.000 UF, estás con este cambio de tasa, la red Ahora 30 y tantos millones de pesos. Ahora, la buena noticia respecto a esto es que varios bancos, ante la demanda por refinanciamientos de crédito, han desarrollado sistemas express para poder atender rápidamente estas solicitudes. Esto es importante que la gente lo sepa, porque una cosa es solicitar un crédito hipotecario, otra cosa es que yo ya tengo un crédito hipotecario y me cambio al banco de al lado, o sea, el banco nuevo va a pagar mi deuda y yo ahora le debo al banco nuevo. Exactamente. Eso era, y la otra no me acuerdo. Esa es una alternativa. Lo que yo les sugiero a las personas es primero verlo con su propio banco, Claro. porque en el mismo banco tiene la escritura, tiene todo Todos los gastos asociados, sí. Todo. Porque también una cosa, Kichi, es que podamos hacer este tema de renegociar nuestros créditos, refinanciarlos, pero también hay costos asociados si los cambiamos de banco. Tiene que haber un nuevo estudio de título, hay que firmar una nueva escritura. O sea, ojalá en el mismo banco, pero si yo tengo un crédito de una tasa de 4, lo puedo bajar a la Lo actual puede bajar tasa. absolutamente. Ahora, recuerden que existe un certificado que emite el banco acreedor con el cual, si tú lo refinancias, no tienes que pagar nuevamente el impuesto. Si es que lo refinancias por el mismo monto, pero como dice Ricardo, tienes costos asociados de escritura, de notario. Ahora con el proyecto que viene, que se está tramitando en el Congreso con la portabilidad financiera, va a ser, espero yo, ¿Qué una buena... significa eso? Significa, Krishna, que el día de mañana, en la medida que se espera que salga este año, las personas podrían cambiarse de banco y cambiar todos sus créditos, fundamentalmente ahorrando una serie de costos, es decir, ya no hay que hacer toda una escritura nueva o pagar en el conservador, una serie de costos que al final impedían. Están asociados. Exactamente, abaratando los trámites, y las personas pueden cambiarse dentro de un plazo mucho más rápido. Hoy día cambiarse un crédito en promedio en Chile puede demorar hasta 80 días. En países que operan con portabilidad en Europa se demoran 15 días, 20 días. Entonces, ojalá que esto se implemente y que funcione bien en beneficio de las personas. Ahora, con respecto a los refinanciamientos, que está muy de moda el tema, hay algo que es importante que las personas tengan claro, que es... porque también, disculpe que interrumpa, no es tan aconsejable este cambio de tasa dependiendo de la etapa del crédito en que yo esté. Exactamente, Ricardo. Si tú ves en el cuadro 2, esta persona que vivió las mismas 1.000 UF a 20 años, los bancos siempre hablan del costo total del crédito, que es la cantidad de meses que vas a pagar multiplicado por el valor del dividendo. Kichi está instruida por eso. Absolutamente. Y nuestra gente también, porque... mucho en este programa, si usted pregunta el costo total del crédito, ya va a ser perfecto. Lo sabe de memoria. Y lo explicamos, pero así clarito para que la gente también lo sepa, porque somos muy generosos. ¿Qué es lo que pasa? Que tú vas a pagar siempre el mismo dividendo durante los 20 años. Entonces, del año 1 al 5 vas a pagar 325 y así sucesivamente las 1.302 UF. De intereses, como pediste 1.000 UF, vas a pagar 302,96 UF. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si tú ves por la forma de amortización de las deudas, los intereses no se pagan en forma lineal, paulatina, claro, pareja, sino que los primeros 5 años yo pago el 41% de los intereses, 124,9 UF, y los segundos 5 años pago 31% del total de intereses. Es decir, durante los 10 primeros años yo pagué el 72% de los intereses. Entonces, ¿cuándo conviene refinanciar? Cuando estás en los primeros años del crédito, porque todavía tienes muchos intereses por delante. Claro, eso es importante que la gente lo sepa, que si yo pago 200.000 pesos de dividendo, en los primeros 5, 8 años, esos 200.000 pesos van 20.000, por ejemplo, a mi deuda y 180.000 a los intereses del banco. Por eso yo decía, versus en el año 15, que los 180 son para mi deuda y solo un 20 luquitas para los intereses del banco. Exactamente. Y por eso es importante que las personas, cuando están terminando su crédito, las últimas etapas, en muchos casos no es conveniente hacerlo porque bajan la tasa, pero lo único que hacen es pagar intereses de más. ¿Qué iba a decir, Ricardo? Que por eso te decía yo precisamente lo mismo. O sea, que cuando a mí se me ha acercado mucha gente, soy casada de que don Ricardo, quiero con este tema de las tasas, yo contraje un crédito al 4%, porque antes estaban en eso, en 4, 4,4. Así es. Ya hace 6, 7 años, tampoco estamos hablando de créditos tan antiguos. Y voy en el año 12 de mi crédito hipotecario. ¿Sabe qué, señor? No sé hasta qué punto le convenga. Evalúalo financieramente, y menos si ya estoy terminando. O sea, claro. Y no conviene tanto. Ya pagaste ahora, casi el todos tema los respecto al intereses. tema de la portabilidad financiera, que igual me gustaría tocarlo. Yo no sé cuál es tu opinión. Yo no sé si va a ser tan simple como cambiar, porque
alguna autoridad de gobierno lo comparó prácticamente con la portabilidad de los teléfonos celulares. Que yo estoy en 24 horas en la compañía de al lado. Yo no sé en el fondo si la banca va a estar tan abierta o va a estar tan feliz de recibir clientes que pueden perfectamente no ser su prospecto. ¿Qué significa eso? Es muy bueno el punto que tú tocas, porque a diferencia de los celulares, que al final lo que te importaba era que la persona mantuviera el número y que siguiera pagando la cuenta, los bancos tienen políticas de crédito distintas y algunos bancos tienen también políticas de segmentos distintos. Entonces, sí, o sea, están absolutamente segmentados. ¿Qué significa eso para uno? Hay bancos que le interesa atender un perfil de clientes de ciertas rentas. De cierta renta, y el resto no le interesa. Entonces, yo, por ejemplo, por la portabilidad, efectivamente me va a permitir traspasar mis créditos en forma más rápida, con menos costos, pero eso no garantiza que yo pueda decir, mira, quiero ser cliente de todos los bancos, porque el banco X podría decir, mira, yo prefiero... Es que como lo explicaron y como se dio a entender, que cualquiera prácticamente que la persona que tenía un crédito hipotecario de 1000 UF y que está en el Banco El Pato se iba a poder cambiar con la portabilidad por una mejor tasa al banco que tiene del Golfo arriba. Entonces eso no va a ser así. En la realidad, pero así lo vendieron. Pero se explicó así, muy liviano. Yo creo que en el fondo hay un tema de segmentación que no creo que sea, y ojalá me equivoque, pero no creo que la puerta esté tan abierta para que uno prácticamente elija, ¿sabe qué? Yo quiero este banco y no quiero lo claro. Ahora, pero en ese punto de vista lo bueno es que los grandes bancos que trabajan con todos los segmentos y que son los que en general tienen buenas alternativas son los que también están más al alcance de muchas personas. Así que va a haber que esperar cómo se agota. Ahora yo quiero... porque también otro efecto que tenemos los chilenos es que a veces como que contamos que somos los primeros que estamos haciendo esto y esto en España ya sucede. Absolutamente. Quiero dar un punto súper importante para la gente que está pensando en comprar una propiedad, en invertir o en tener su casa propia por el tema de las tasas. Ya lo hemos explicado lo que significa en sí, a pesar de que el valor del suelo de la propiedad está mucho más cara. Hay un tema muy importante que tiene que ver con los seguros y los cobros asociados al dividendo y finalmente al crédito. Para que nos expliquen qué fijarnos, porque Ricardo nos ha enseñado a todos de que la tasa del 2 no necesariamente es más barata para mi bolsillo que la contraparte que tiene una tasa del 3, por ejemplo. Exactamente. Ese punto es muy importante que las personas lo tengan muy claro, porque lo que uno paga en el dividendo es el capital que le prestó el banco, los intereses de acuerdo al cuadro que vimos recién como ejemplo, pero además están los costos asociados a dos seguros que en Chile son obligatorios para los créditos hipotecarios. Uno es el seguro de incendio, que protege la propiedad. Sismo, ¿no? Y sismo. Y eso es muy importante, Krishna, porque el seguro de sismo es obligatorio a contar del terremoto del año 2010, que hasta antes del terremoto era voluntario. Y muchas personas perdieron su casa o departamento por abaratar el dividendo con una mala idea de ahorro en un país que tiene sismo como Chile. Claro, entonces uno paga el seguro de sismo y además el seguro de gravamen que cubre la deuda durante todo el transcurso. Y que, ojo, además si complementas renta, son 2 seguros de gravamen. Hay seguros asociados. O sea, el banco lo que busca es que esté asegurado el 100% de la deuda y dependerá de la renta o la composición de las personas que toman el crédito, cómo lo aseguran. En todo caso, en las simulaciones que entregan los bancos es súper claro porque dicen el monto total, cuánto te están prestando, cuánto estás poniendo tú de pie, cuál es la tasa, y de ahí dan varias opciones a la cantidad de años que lo estás pidiendo, y de ahí dan varias opciones de distintos tipos de seguro. Hay que fijarse mucho en eso porque el que te da una tasa más barata puede tener un seguro más caro y ahí hay que sumar y restar. Nos vamos en un pequeñísimo corte y a la vuelta volvemos con Alejandro y con Ricardo. Yo debo... como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Muy bien, mi querido Alejandro, entonces una cosa es la tasa, la otra cosa es el valor, la otra cosa es los años y los seguros. Pero en resumidas cuentas, ¿es un buen momento para invertir? Yo creo que es un buen momento para invertir en propiedades. La verdad, en mi opinión, muy personal, Krishna, siempre es un buen momento para invertir en propiedades. Si uno mira lo que ha pasado con el valor de las propiedades en Chile y en el mundo, a menos que uno compre realmente mal, digamos, una muy mala decisión y que te construyeron un vertedero, una cárcel, algo al lado, digamos, cosa que es poco probable, creo que es una muy buena alternativa. ¿Pero las propiedades siempre van a subir?
Depende del tipo de propiedad. No sé que te instalen un vertedero al lado, pero, claro. Pero una propiedad común y corriente en cualquier calle común y silvestre. A mí no me gusta asegurar el futuro, pero si uno ve las series de precios y uno ve datos económicos duros, ¿concreto? Uno ve que en Chile, por ejemplo, la cantidad o el porcentaje de familias que arriendan propiedades versus otras economías que uno podría más o menos comparar, va a seguir creciendo. Pensemos en el impacto de la inmigración, que hasta el año pasado hay casi 1.300.000. Bueno, hoy día grandes fondos de inversión están orientados a la renta inmobiliaria. Ya han dejado de invertir en el mercado financiero, que es más volátil, y han dicho, ¿sabes qué? Vamos a construir edificios netamente para la renta. Exactamente. O sea, ya no, hay familias que están a la venta. No, hay familias que están construyendo para arrendar y no para vender. Sí. Porque en el fondo los periodos de vacancia cada vez son menores. Hoy día nos vemos enfrentados a una generación millennials que también no es muy dada a comprar, prefiere arrendar. Sí. O sea, hay construcciones estas que le llaman mariposa, en el fondo, que es un departamento que tú entras, que tiene una cocina central con un living y para cada lado se despliega un como una mariposa, qué lindo. Cada uno vive por su cuenta. Con baño, y en el fondo comparten un departamento, vivimos juntos, pero tú por tu lado y por el mío compartimos solamente el espacio común que es el living y el comedor. O sea, hoy día la generación millennials de una u otra manera ha generado un nuevo mercado. Y en segundo lugar, Kichi, lo que ha hecho también, desde mi punto de vista, gran culpa, entre comillas, del aumento de los valores, es precisamente esta generación que estos departamentos de un dormitorio le hacen los arrendan como bancarios. Sí, pero te digo algo, Ricardo, que uno lo ha vivido, muchos cercanos lo están viviendo. Uno también tiene hijos, familia, etcétera, y es muy curioso porque los padres, la generación de nuestros padres, 60, 70 años, tienen su casa propia. Y sin embargo, para nuestra generación, a pesar de que tenemos una tasa mucho más baja, es muy difícil. Conozco mucha gente que se ha ido fuera de Santiago, en las cercanías de Santiago, porque una casa le cuesta 3.000, 4.000 UFs menos. Entonces, están lejos de su familia, están lejos incluso de su colegio, de su estudio, pero es la única posibilidad que tienen, porque aquí no pueden, en ciertos barrios. Y fíjate que aquí no pueden, pero sí, ese estudio de la Cámara Chilena es re interesante, porque en regiones es más barato, pero los ingresos son menores que en Santiago. Pero en Temuco era mucho más caro. En Temuco era mucho más caro, era 7,8 veces versus 7,4 que en Santiago, porque es más barata la propiedad, pero la gente tiene menores rentas. Mira, se dan muchos efectos en esto. La gente entra más tarde al mercado laboral. Hace años, cuando tú mencionabas a nuestros padres, que para los padres la ambición era tener la casa propia. Claro. Hoy día la gente compra propiedades y las vende como casi... La casa propia y la estabilidad laboral. Era la estabilidad, pero esos valores han ido cambiando. Yo creo que efectivamente hoy día hay un mundo de consumidores o propietarios que ha ido evolucionando, que ve también un complemento a sus ingresos futuros, el tema de la inversión de propiedades. Y personas que de alguna manera quieren invertir para poder mejorar ingresos y tener también espaldas para enfrentar alguna... Yo escuchaba el programa anterior en cuanto a cómo enfrentar una contingencia financiera y tener un bien raíz y si es posible tener... Siempre es positivo. Siempre positivo. Entonces, ojalá que este programa te haya servido, porque a veces uno lee titulares y uno no entiende mucho. Esto es súper sencillo, es un buen momento a pesar de que los valores están caros, pero si tienes el 20% de pie o te lo puedes conseguir, etcétera, es un buen momento porque las tasas están bajas. Muchas gracias, querido Alejandro, por la información, por nuestra invitación, por haber estado con nosotros. Y usted... Venga conmigo, me voy a raptar a Ricardo, porque Pedro, querido Ricardo, nos mandó un WhatsApp al más 569 40 23 89 05 y mi querido Pedrito dice, las tasas de interés varían en cuanto al tiempo que uno le ponga al pago del crédito hipotecario. Pedro. No necesariamente la tasa de interés no dice relación con el plazo que yo tenga y me puedo endeudar con una tasa de interés independiente si es 8 años, 10 años, 12 años. Pero es la misma tasa de interés por todos los años. Ahí podríamos hacer un programa. Porque hay una que es la tasa mixta. Y podríamos invitar al mismo invitado. Ya, porque hay distintos problemas que traen, hay algunos créditos que traen una tasa fija, otros que traen tasas variables y en el fondo eso va a depender mucho de la estructura de nuestro flujo de caja. Depende de la estabilidad de nuestros ingresos. Eso, ¿sabes qué? Eso. Hagamos un programa entero de eso. Vamos a hacer un programa entero para eso. Gracias, Pedrito, por la idea. Hay numerosos bancos que entregan estas tasas flexibles. Y depende de numerosas variables para analizarlo. Así que me parecería irresponsable dar una respuesta cierta y única a esta respuesta. Ya, pero para un crédito hipotecario,
La tasa se mantiene. Que también también hay flexible, tiene razón. Los dividendos, en el caso de los hipotecarios, ¿siempre están en UF o uno puede contratar un dividendo? Hay créditos en pesos también. Mire, todo esto ¿eso es bueno o no? Entero. O sea, que no lo vamos a contestar en pantalla, vamos a hacer un programa acerca de si me conviene un crédito en pesos, un crédito en UF, tasa fija, tasa variable. No, y el otro tema es bueno. Hipotecario endosable, letra hipotecaria, hay ya me confundió. Sí. Nunca me he hablado de eso. Mire, es que con el invitado de día me surgieron otros temas. Y la otra cosa es los tipos de crédito, porque hay uno que es del hipotecario, otro que es de consumo, pero hay otro más que es de ganancia, no sé cuánto. Hay créditos hipotecarios de libre disposición, hoy día la figura del leaseback, la figura de la retrocompra, el leasing habitacional. No, hay harto que hablar. Hablemos de eso en un programa, cómo financiar la compra de una vivienda. Muy bien, me gustó. Entonces vamos a pasar a otra pregunta que tenemos, Pedrito, para que estés atento a nuestro programa, porque vamos a hablar completamente de tu pregunta. ¿Quién se encarga de los gastos operacionales del refinanciamiento? Pregunta Rodolfo. Eso generalmente es de cargo del deudor, y eso es lo que hace pensar, Kichi, la conveniencia o la conveniencia de refinanciar un crédito, claro, dependiendo de la época del crédito en que esté. Así que en ese contexto, te vuelvo a insistir, hagamos un programa de esto. Porque ya, pero espérese. hay mucho que informar a la gente. Tú sabes que yo soy la preguntona, pero si yo me quedo en el mismo banco y refinancio con el mismo banco, no me cobran nada de eso. Pero va a haber costos por el refinanciamiento. Algún costo va a tener. Pero nada, los costos pequeños. Nada es gratis en la vida. Sí, el amor. Usted ya lo... No, el amor tampoco es gratis, señores, caballero. Pero menos que si me cambio al banco de al lado. Por cierto, y con la portabilidad financiera lo que se pretende es buscar un poco eso, que los costos de refinanciamiento, los costos de cambiarme de banco, se pretende ahorrar costos por un lado y tiempos por otro. La gente requiere respuestas rápidas y ojalá a un menor costo. ¿Y cuánto es el porcentaje de lo que me cobra el banco? Más o menos, tíreme un estimativo. Si yo estoy comprando una propiedad, por ejemplo, de 1000 UF, ¿cuánto me va a costar el puro trámite de que me den el hipotecario? Todos los gastos de refinanciamiento deben andar en torno al 0,1, 0,2% aproximadamente. Ya. Es platita, sí, porque hay que contabilizarla. Sí, porque hoy día con 1000 UF usted no compra nada. Uno con suerte llega al 20% del... No, hoy día con 1000 UF no compra nada. Sí, ese es el problema es lo caro que está la propiedad. ¿Y es mejor a menos años o a más años? Va a depender netamente. Yo tengo la siguiente premisa. Ya. Yo creo que si usted es millennials, aún no tiene hijos y aún no contrae la vida en pareja, lo menos años posible, perfecto. Porque después la educación de los niños está demasiado cara y pasa a ser casi igual de importante que un día. Y si uno ya tiene pasadito los 40 y tanto, estire. Hoy día hay crédito hipotecario para los millennials a 40 años. Yo a mí me sorprendió. 40. Hubo un banco que sacó un producto para millennials a 40 años. O sea, endeudamos a un cabro a los 25, 27 años y lo soltamos a los 65, 67. Cuando ya jubiló, ya no nos queda más leche que sacarle a ese pobre niño. ¿Por qué la vida es así, Dios? La vida está hecha para endeudarnos a los 18 años y soltarnos a los 65. Bueno, pero nosotros por lo menos estamos enseñando a hacerlo. Mire, el sistema nos deja de dar oportunidades de crédito cuando jubilamos. Y es la época en que la vida se nos pone más cara. Y más necesitamos. Ya no puede comer cualquier cosa, tiene que comer jamón de pavo, tiene que comer pechuguita de pollo, tiene que tomarse el remedio de la presión, el remedio del colesterol, de la diabetes, el remedio de la artritis, de la menopausia, de la artritis, de la artrosis. Ya no me dé tanto problema, nos vamos a un corte y ya volvemos. ¿Pero por qué te puso tan Pero si ya se pone muy caro, empieza con el Insurance Bank. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Muy bien, y tengo otra idea para el programa. Tranquilidad es un derecho, no se te olvide, Kichi. Tengo otra idea para el programa, te la voy a decir. No, y ahí después que nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Sí, oye, recuerda, Defensa de Deudores de Arica, Punta Arenas. Más de 21 sucursales, más de 300 profesionales, más de 200 abogados dedicados a defender sus derechos. Y la primera consulta gratis. Un besito, cuídense, que tengan un lindo día. Chao, chao.